versículo 8 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 en adelante vamos a leer. Gloria al Señor. Versículo 8 leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Dice la palabra del Señor. El amor, ¿qué dice, hermanos? Pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán. ¿Y qué dice? Y cesarán las lenguas. ¿Y qué dice? Y la ciencia se acabará. Versículo 9, ¿qué dice? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice? Se acabará. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Puede sentarse, hermano, con un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tome su lugar de asiento, hermanos. Yo creo que ya los hermanos están, ¿verdad?, llenos. Gloria al Señor. Solo vamos a leer estos versículos y nos vamos. ¿Cuánto podemos alabar al Señor, hermanos? Ahí escúchame mucho mejor. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, quiero hablar, hermanos, estos minutos, ¿verdad?, con el tema, ¿verdad?, madurez espiritual. ¿Cómo obtenerla? ¿Cuál es el tema, hermanos? Madurez espiritual. ¿Cómo obtenerla? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Ya sabemos, hermano, el contexto de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo, cuando él empieza su carta, en los primeros versículos, él dice: del apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia amada del Señor Jesucristo. Eso dice en los primeros versículos. Pero cuando él se va adentrando, por ejemplo, en el capítulo 1, más adelante, vemos que la iglesia de los Corintios, hermano, era una iglesia que había descuidado, hermano, lo que el Señor le había entregado. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? La iglesia de los Corintios había descuidado el don que Dios le había dado, y se habían descuidado y habían entrado, hermano, en una éxtasis de, por así decirlo, de una inmadurez espiritual, y aunque tenían los dones del Espíritu Santo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Le digo, ya predicar ahorita ya no es fácil, porque ya la gente está durmiendo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Amén. Entonces vemos en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 y 5 que la iglesia, el apóstol Pablo empieza a presentar solamente puros problemas que tenía la iglesia. En el capítulo 1 tenían divisiones y pleitos entre ellos. Se peleaban por los líderes y por los predicadores de la iglesia. Unos que les gustaba cómo predicaba Pablo, otros que les gustaba cómo predicaba Pedro, otros como Apolo, y otros que eran más espirituales, que no escuchaban ningún predicador, sino que eran seguidores solamente de Jesucristo. La iglesia estaba dividida. Amén. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo se la lleva predicando, solamente arreglando problemas que habían entrado en la iglesia. Porque la iglesia se había vuelto inmadura en el espíritu. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Entonces, en esta noche quiero hablar madurez espiritual, cómo obtenerla. ¿Sabe cómo se obtiene la madurez espiritual? Se obtiene a través del crecimiento. ¿Cómo se obtiene? A través del crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay madurez. Y aunque los hermanos de Corintios eran hombres y mujeres que habían sido preparadas y capacitadas por el Espíritu Santo, habían descuidado lo que Dios les había dado. Y es tan terrible, hermano, cuando una persona descuida no su vida saludable, hermano, natural, sino su salud espiritual. Porque es fácil para Dios obrar cuando el problema es natural, cuando el problema es físico.
Hemos visto a Dios levantando paralíticos, sanando enfermos, levantando muertos. Hemos visto a Dios, ¿o no lo han visto ustedes? Pero qué difícil es levantar una persona cuando ha caído en un estado, hermano, de tibieza espiritual. Y eso se logra y se cae por descuidar lo que Dios le ha dado a uno. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? En el capítulo 5 se había metido un pecado de fornicación, de que un hijo se había metido a vivir con la mujer de su padre. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? En el capítulo 6 los hermanos se estaban peleando los unos con los otros y llevándose a las cortes entre ellos. ¿Por qué pasaba esto? Porque eran niños espirituales. Ahí estaba la iglesia, estaba inmadura, no había alcanzado la plenitud de la madurez y aunque tenían el Espíritu Santo. Por eso Pablo empieza diciendo, la iglesia amada, era la iglesia del Señor, pero estaba inmadura la iglesia. ¿Cómo estaba? Inmadura, y la iglesia tenía los dones del Espíritu Santo. Usted quiere buscar una iglesia espiritual en la Biblia, busque la iglesia de los Corintios. Hablaban lenguas, tenían don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, interpretaban lenguas. Esta gente tenía los dones, hermanos, del Espíritu Santo, pero eran niños. No habían madurado, no habían crecido. Y el apóstol Pablo agarra esta tipología para traerla a su vida personal, porque la iglesia debería ser madura, debería ser adulta, pero era niña en las cosas espirituales. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Está entendiendo? La iglesia era niña espiritualmente hablando. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? En el capítulo 6 Pablo dice, ¿acaso no hay entre ustedes hombres, hermanos, que tengan sabiduría de Dios para arreglar los problemas entre ustedes? ¿Qué andan haciendo ustedes metidos en la corte, jalándose los unos a los otros? Son hermanos. ¿No hay gente inteligente que pueda arreglar los problemas entre ustedes? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Así, hermano, muchas veces nosotros mejor ocurrimos a que la gente extraña y de este mundo arregle nuestros problemas, pero no hay gente sabia entre nosotros que arregle nuestros problemas. Sí hay gente sabia, lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto niños espirituales. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Despierte el que está a su lado, hay mucha gente durmiendo. Se asustaron 2 o 3. Desde aquí los estoy mirando, yo sé quiénes son. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, el apóstol Pablo en este versículo que me voy a centrar, en el versículo 11 dice, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando yo era niño, juzgaba como niño. Otra versión que yo consultaba dice, cuando yo era niño, la forma de ver las cosas era de niño porque era niño. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Pero ahora que ya soy hombre, he dejado las cosas de niño. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y el apóstol Pablo trae esto diciendo, yo cuando era niño, tiempo pasado, era niño. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Era niño, es niño tiempo presente y será niño tiempo futuro. Pero Pablo dice, yo era niño, y cuando era niño, dice, hablaba como niño. Cuando yo era niño, dice, pensaba como niño. Y cuando era niño, yo, dice, discernía las cosas como las discierne un niño. Y el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo, que la iglesia, ¿verdad?, está niña y por eso mira las cosas como las mira un niño. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces Pablo dice, yo cuando era niño, hablaba como niño. Un niño no puede hablar como un adulto. Aunque él quiera tener la madurez que tiene un adulto, no puede, porque no puede tener la sabiduría que tiene el adulto. Ahora, el adulto sí puede hablar como el niño, pero no debe de hablar como niño. Y ese es el problema que tenemos ahora, que hay viejones en la iglesia que se están comportando como niños. Y no es naturaleza de los grandes que hablen y se comporten como niños. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Despierten esta hora, hermano, están dormidos. ¿Cuánto podemos hablar? Los niños no pueden hablar como los adultos, porque no pueden, no tienen la capacidad. Ahora, los adultos sí pueden hacer las actitudes de niño, pero no es natural que lo haga, porque debe de comportarse según la naturaleza que ya le ha sido dada y es de hombre. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños? ¿Cómo hablan los niños? ¿Saben? Los niños, hermanos, no tienen algo que se llama filtro en el cerebro. Lo que al niño se le viene en la mente, eso suelta. ¿Cuánto podemos alabar al Señor?
lo que al niño se le viene en la mente, eso lo suelta y no lo procesa. Ahora, en el ámbito espiritual, así hay cristianos hoy en día que lo que se les viene a la mente, eso lo suelta y no tienen un filtro para procesar las cosas que son de la carne y las que son del espíritu, porque no hay madurez espiritual en los creyentes. ¿Qué no ha visto usted que hay hombres, hermanos, que bigotones y barbones comportándose como niños en la iglesia? Si ya solo le falta que traiga el Pepe y a la par usted. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Ya hay hombres mayores, hermano, que están teniendo actitudes de niños en la iglesia, con gran barba y gran bigote, hermano, y parece que traen un carrito y un Pepe en la mano. La actitud que están teniendo es de niño, porque ellos no se han olvidado que tienen que dejar las cosas que eran de niños, porque ahora es un adulto. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces Pablo dice, cuando yo era niño hablaba, número uno, hablaba como niño. Cuando yo era niño, dice, pensaba como niño. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y sabe, hermano, que así estaba la iglesia, ¿verdad? Hablando como niños, los unos de los otros, estaban pensando como niños y discernían las cosas como si fueran niños, aunque tenían los dones del Espíritu Santo para hacer una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa en el Espíritu, porque Dios le había dado poder a ellos. Amén. Hasta dice la palabra del Señor apóstol Pablo, para arreglar los problemas entre ustedes. Si ustedes, los creyentes, van a juzgar los ángeles, no son dignos de juzgar cosas pequeñas entre ustedes. Oiga, la iglesia va a juzgar a los ángeles. El hermano dice que los ángeles no han visto a Dios, decía, y el apóstol Pablo dice que la iglesia va a juzgar los ángeles. Y para juzgar un ángel tiene que, hermano, ser maduro espiritual, por lo menos. Pues ¿cómo se va a poner a juzgar un ángel usted así nomás a lo loco? Entonces Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba las cosas como niño, pero ahora ya soy, ¿qué dice? Adulto. ¿Y qué significa adulto? Madurez. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Ya no es natural que usted, hermano, hombre grande, mujer grande, se ande comportando como niños. Hermano, ahora la gente, mire hermano, uno tiene que andar buscando las palabras con pinza porque todo le molesta. Uno tiene que andar, hermano, viendo cómo saca las palabras porque va a herir a los hermanos. Hermano, la palabra no es para herir, la palabra es para corregir, la palabra es para exhortar, la palabra es para redarguir. Pero ahora no se puede exhortar, no se puede corregir, porque hay que tener cuidado que va a herir al hermano. ¿Cuánto vamos a hablar al Señor? Porque hay mucha inmadurez en el pueblo del Señor, y el Señor viene por una iglesia que sea madura en el espíritu. ¿Cuánto podemos hablar al Señor? Mas ahora, dice Pablo, que yo ya soy grande, que ya soy hombre, dejé las cosas que eran de niño. Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a andar cosas de niño, a comportarnos como niños, a actuar como niños, a ver las cosas como si fuéramos niños. Y nosotros ya no somos niños, somos hombres y mujeres grandes también. Entonces hay que comportarse de acuerdo a la naturaleza que ya tenemos. Entonces, para alcanzar una madurez, ¿qué se necesita? Para alcanzar la madurez y poder obtenerla, ¿qué se necesita? Se necesita crecimiento. Porque Pablo, cuando era niño, ¿qué pasaba? Hablaba como niño. Pero ahora que es hombre, ¿qué pasa? Habla como hombre. ¿Cuánto podemos hablar al Señor? Entonces, ¿qué se necesitó para pasar de niño a adulto? ¿Qué se necesitó? Crecimiento. Entonces, para que la iglesia pase de un estado de niño a una persona, a una iglesia adulta en el espíritu, tiene que tener un crecimiento espiritual hablando. ¿Cuánto podemos hablar al Señor? Entonces, el crecimiento nos va a dar a nosotros madurez espiritual. Porque ¿qué es lo que trae la madurez en el creyente? La palabra del Señor. ¿Cuánto podemos hablar al Señor? La palabra es la que trae la madurez espiritual a nuestra vida. La palabra es la que nos va a fundamentar a nosotros. Si no hay palabra en nosotros, nosotros vamos a ser niños fluctuantes, dijo Pablo, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Que no ha visto usted que hay hermanos que han estado 5, 10 años en el evangelio y ahora están con los mormones? Porque nunca se fundamentaron en la palabra. Cualquier loco viene y los engaña. Pero cuando uno está fundamentado en la palabra, no cualquiera lo engaña. Tiene madurez y sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Está terrible esta cosa, hermano. No está fácil levantar este pueblo. Están dormidos ustedes. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces Pablo necesitó el cambio de niño a adulto para ver las cosas como la mira un adulto. ¿Qué se necesitó? Dijimos
crecimiento. Y para poder crecer necesitamos que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Quiero que veamos ahí mismo el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 20 creo que es. ¿Qué dice el versículo 20? ¿Lo tienen, hermano? Léalo con voz alta para que despierte. Hermanos, dice Pablo, no sean niños. ¿En qué dice? En el modo de qué? De pensar. Porque cuando era niño, tiempo pasado, ¿qué era? Pensaba como niño. Entonces dice Pablo, hermanos, ustedes ya son viejones, hombre. Ustedes ya son adultos, compórtense. Pero ni los impíos hacen lo que ustedes están haciendo. Que un hijo agarre la mujer de su padre, qué vergüenza. Entonces, amárrense los pantalones y pórtense como hombres. Entonces, sean niños en el modo, no sean niños, dice más bien, ¿en qué dice? ¿Verdad? Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ¿cómo deben de pensar? Como adultos, que ya son. Sino que dice, no sean niños en el modo de pensar, sino que dice, sean niños ¿en qué? En la malicia. ¿De qué está hablando esto? Que la iglesia tiene que ser madura y sabia para hablar. En la mente, en el entendimiento, en el pensamiento, debe de comportarse como lo es, que es una iglesia adulta, una persona adulta, una mujer adulta, un hombre adulto que ha crecido. ¿Cuánto podemos hablar al Señor? Pero aquí Pablo dice, sean más bien niños en la malicia. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay mucha gente maliciosa, y si lo había en los tiempos de Corintios, ahora también lo hay. ¿O no vinieron los maliciosos hoy? Que no ha visto que hay mucha gente maliciosa en las congregaciones. Y Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Es decir, que no haya malicia en nosotros. Porque nosotros cuando éramos mundanos, ¿cuántos éramos maliciosos, hermano? Con los ojos haciendo malicia, haciendo señas y todo ese tipo de cosas. Y sabe, hermano, hay que tener cuidado porque en las iglesias se meten camaleones también dentro de la iglesia, maliciosos, y hay que tener cuidado y hay que detectarlos. A nosotros nos han metido sin vergüenza dentro de la iglesia, que andan, hermanos, agarrándole la mano a las hermanas con malicia y haciéndole señas en la mano. Usted, mujer, si algún sinvergüenza le hace señas en la mano o le hace alguna malicia, repórtelo con los hermanos líderes y con el pastor. No le tape sinvergüenza a ningún camaleón aquí adentro de la iglesia. A la iglesia no se viene a hacer, hermano, a buscar mujer ni a ser sinvergüenzada. A la iglesia se viene a adorar y a buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y hay unos, hermanos, que han entrado tan adentro que hasta en el círculo de liderazgo han estado. ¿Ah? Hace algunos años atrás, no sé si los pastores, el pastor recuerda que había un camaleón que se había metido, que era líder de un grupo, y dicen por ahí, ¿verdad?, que el pensamiento que tenía era de acostarse con las mujeres de los líderes. Miren qué pensamiento tenía este tacuacín. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Ah? Y si las mujeres no están bien fundamentadas, ¡ay, le gusto al siervo! ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Mujeres que otorgan las sinvergüenzadas. Hermanos, si aquí hay hombres maliciosos, repórtelo, no tenga miedo, aunque predique, aunque haga lo que haga. Porque hay muchos maliciosos dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, no sean niños en el modo de pensar, pero sean niños en el modo de actuar, de la malicia. No sean maliciosos. Toda malicia se tiene que ir de nosotros. La malicia tiene que ir de nosotros. Amén o no amén, hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, si no, más bien dice en el versículo, si no, sed niños en la malicia. Pero ¿qué dice? Lo tiene el versículo 20. Pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Madura en el modo de pensar. Pero ¿cómo se obtiene la madurez espiritual? ¿Cómo se obtiene, dijimos? Creciendo. Entonces necesita un crecimiento espiritual para que se alcance la madurez que se está requiriendo. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? Despierte el que tiene la par, hermano. Quiero durar por lo menos unos 40 minutos acá. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Pero se me está haciendo bien difícil usted. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces Pablo dice, no sean maliciosos, hombre.
No sean niños en el modo de pensar, piensen como adultos. Pero hermano, dice la palabra del Señor que no sean maliciosos en la forma de actuar ni de pensar, sino que sean maduros en la forma de caminar y de actuar y de comportarse. Porque cuando era niño hacía las cosas de niño, pero ahora ya es adulto usted. Entonces compórtese como lo que es. Entonces el versículo acá donde estábamos en el capítulo 11 dice, versículo 11 del capítulo 13. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿verdad? Cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando yo era niño, juzgaba como niño. Mas, ahora que soy hombre, ¿qué dice? Lo tienen. Mas, ahora que soy hombre, ¿qué dice? Dejé las cosas que son o que eran de niño. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Antes yo me comportaba como niño porque era un niño, pero ahora, como ya soy hombre, dejé las cosas que son de niño. Ahora, aquí la iglesia no ha dejado las cosas que son de niño. Imagínense qué raro fuera que usted mirara un hermano adulto que viene con un carrito en la mano y con un pepe en el otro lado. ¿Y usted qué le pasa al hermano? ¿Ah? Que no se supone que debe de comportarse como hombre, pues como adulto. Pero no, él anda como un carrito. Y en el ámbito espiritual, sabe que los que son espirituales disciernen a los que traen pepe espiritual en la mano, a los que traen carritos en la mano. ¿Cómo sabe este hermano que es carnal? Porque sabe, porque eso es como si usted mira a un hermano adulto que viene con un pepe en la mano. Porque las señales lo delatan. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, para que podamos salir de eso y dejar lo que es niño, tenemos que tener un crecimiento para poder comportarnos como gente adulta. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Quiero que vayamos a Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 3. Gloria a Dios. Lo tenemos. Primera de Pedro capítulo 3. Capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? Léalo con voz alta, por favor. Amén. Dice, sed, o más bien dice, desead, ¿cómo dice? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, mire lo que dice Pedro acá. Dice Pablo que cuando él era niño, hablaba como niño, ¿verdad? Pensaba como niño y juzgaba las cosas porque era niño, pero ahora ya soy hombre. Y como soy hombre, dejé las cosas que antes practicaba porque era niño. ¿Verdad que sí? Entonces, Pedro dice aquí, los hermanos de la iglesia deben desear como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por ella puedan crecer. ¿Qué se necesita para crecer? La palabra del Señor. Ahora, Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche. Ahora, vea lo que dice acá. Deseen como niños. Ahora, ¿cuántos de ustedes desean como niños leer la palabra de Dios? Así que tienen ese deseo desesperado por leer la Biblia. Que no han leído la Biblia hoy, andan desesperados porque no han leído la Biblia. ¿Cuántos tienen ese deseo? Ustedes tienen deseo, pero por meterse a TikTok todavía. Por andar facebookeando, whatsappeando. Por eso que tienen deseo ustedes. Pero Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche para que por ella puedan crecer. ¿Por qué no crecen los hermanos de la iglesia? Porque no leen la palabra de Dios. Lo que leen son otras locuras, pero la Biblia no la agarran. Y si la agarran solo cuando les toca predicar o traer un devocional, de ahí no la miran para nada. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Y Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella podáis, ¿qué dice? Crecer. Entonces, ¿qué se necesita para dejar de ser niño y ser adulto? ¿Qué se necesita? La palabra del Señor que nos va a hacer crecer. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos saben que necesita un crecimiento en su vida?
Entonces Pedro dice, deseen como niños la leche espiritual, porque esa palabra los va a hacer a ustedes crecer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella podáis crecer. Ahora, ¿cuál es el deseo que debemos de tener nosotros? Es un deseo desenfrenado por estudiar la palabra, por crecer por la palabra, porque ella nos va a hacer sabios para salvación. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Ya aquí, hablando ya, aquí nadie nos está viendo. ¿Cuántos de ustedes tienen ese deseo que dice Pedro? Así como cuando nacen los niños, ¿qué es lo primero que hacen los niños? Llorar por buscar la leche. Y lloran y gritan y patalean porque no tienen la leche. ¿Cuántos de ustedes lloran y gritan y patalean porque dejan la Biblia en la iglesia? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes lloran y patalean y hacen un berrinche porque no han leído la Biblia hoy? Ay, Dios mío, y con esa cara que han traído, yo digo que ni la leen. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Tenemos que tener un deseo por leer la palabra, hacer un berrinche cuando no ha leído la palabra de Dios. Tienen que tener ese deseo, porque esa leche los va a hacer a ustedes crecer para salvación. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella podamos, ¿qué dice? Crecer. Ahora, que hay dos formas. Escuche bien, y aquí quiero que, ¿verdad?, preste atención. Yo creo que no voy a extender mucho, es que ya es difícil, hermano. Veo la cosa terrible. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Amén. Está terrible, hermano. O sea, aquí hay dos cosas. Se es niño de dos formas en lo espiritual. Número uno es cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y es sacado del mundo y él empieza a vivir una vida nueva en el Señor. Ese es un niño. Pero ese es un niño natural, que ha sido sacado del mundo y ahora tiene una nueva creación. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, que dice, es una nueva criatura. Desde ahí ese niño empieza a caminar en el Evangelio y a crecer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Desde esa persona, cuando es sacada, recibe a Cristo, él es un niño, pero es un niño natural, porque él no sabe nada de las cosas de Dios, no sabe nada de las cosas del Espíritu, y él empieza a avanzar, empieza a crecer, y él está bien porque es un niño, pero es un niño natural. Tarde que temprano va a crecer. Pero también están los otros niños en la iglesia, que son los carnales. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Que ya tiene 2 años, 3 años, 4 años y no ha dejado pero ni las malas mañas todavía. Entonces ese ya no es un niño natural, ese es un niño carnal, como los hermanos de Corintio, porque se descuidó. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces, ya ese no es un niño natural, ese es un niño carnal. El apóstol Pablo dice, yo quisiera hablarle a ustedes de otra manera, pero no puedo porque son niños, son carnales todavía. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces, a un carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Se deben de discernir espiritualmente, y para poder discernir las cosas del Espíritu tiene que ser maduro en la palabra y conocer la palabra del Señor. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Ahora, ve el contexto de este versículo, el versículo 1 del versículo 2 que leímos. Léalo por favor, el versículo 1 del capítulo 2. ¿Lo tiene? Léalo por favor. Amén. Ese es el contexto del versículo 2. El versículo 1. Y el apóstol Pedro aquí dice en el versículo 1 dice, desechando pues. ¿Qué significa desechar? ¿Qué significa desechar? Despierte pues, hermano, en serio pues. ¿Ah? ¿Qué significa desechar? Arrancarse, quitarse, botarse todo lo que traemos del mundo. ¿Cuántos de nosotros veníamos del mundo mentirosos? ¿Y cuántos siguen siendo mentirosos todavía? ¿Cuántos vinieron del mundo siendo mañosos? Y son mañosos todavía. ¿Ah? ¿Cuántos eran hipócritas en el mundo? Vienen al Evangelio y siguen siendo hipócritas todavía. Eso, si tiene 2, 3 años, 4 años en el Evangelio, ya no es un niño natural, ya usted es un carnal, que no le entra la palabra, ni predicada, ni leída, ni cantada, ni nada. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? ¿Ah? Entonces Pedro, desechando.
Porque nosotros, hermanos, nosotros veníamos de hermanos podridos del mundo. Arrogantes, soberbios, petulantes, arrugados de la cara. Los petulantes se han quitado, pero los arrugados todavía lo tienen. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, venimos, hermanos, cargados de un mundo de maldad. No, y se lo van a dar, déjelo con fuerza al Señor, pues. Mejor hay que pararse. Si siente que está durmiendo, párese. Porque no solo es uno el que estoy viendo que está durmiendo. Se están durmiendo. Y el pastor dijo que se alegraba cuando le daba sueño. Yo lo miro que tiene sueño. Porque significa que la carne todo está sintiendo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces Pedro, deseen la leche para que crezcan. Por la leche. ¿Qué es la leche espiritual? ¿Cuál es? La palabra. Pero si usted no desea la palabra, siempre va a ser en la iglesia un cristiano, niño espiritual, pero va a ser carnal. Porque ya después de un año que uno sea creyente, ya eso es mentira que es niño natural. Ya después de un año de uno en el evangelio y teniendo la misma mala maña, ese es carnal. ¿Cuánto vamos a alabar? Y más, no digamos 2, 3, 4 años. ¿Ah? Un hermano que practique, que haga cosas, hermano, que se practicaban en el mundo, que tiene 6, 7 meses, es natural, está aprendiendo a caminar. Porque un niño cuando está aprendiendo a caminar, camina y se cae, camina y se cae, y se vuelve a parar y sigue hasta que corre. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y así son los niños espirituales. Cuando Cristo los salva, los empieza a poner a caminar, a caminar, a caminar, y se cae y se levanta, y se cae y se levanta, y se levanta y se cae. Pero cuando menos acuerda ya corre porque conoce la palabra. Pero el creyente que se vuelve carnal, ese ya no lo hace correr nada, hermano. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Pues dice, desechando. ¿Qué dice que hay que desechar? Desechando pues, ¿qué? Toda malicia. ¿Y qué más dice? Todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. ¿Cuántos de nosotros éramos maliciosos en el mundo? ¿Cuántos de nosotros éramos engañadores en el mundo? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros éramos hipócritas en el mundo? Y escúcheme, los impíos dicen, no, yo no quiero ir a las iglesias, dice, porque hay muchos hipócritas y ellos no. Si en el mundo todos los impíos, todos los mundanos son hipócritas. Y aquí por 1, 2 o 3 que hay, usted no se preocupe, usted siga hacia adelante. ¿Ah? Porque sí tenemos 2 que 3 que le practican todavía la hipocresía. Que por delante le ponen una carita bonita, pero por detrás le entierran el cuchillo. Y hasta se lo retuercen así, miren. ¿Cuánto vamos a hablar del Señor? ¿Ah? Hipócritas que por enfrente, hermano, le hablan bien bonito, como le dijo el Señor al profeta Ezequiel, creo que fue que le dijo, este pueblo cuando te mire va a decir que los labios eres un dulce cantor para ellos, pero cuando le den la espalda te van a... Entonces, nosotros como creyentes desechemos la malicia, creyentes maliciosos, hermano. No, eso no puede conciliarse en nosotros, esas son niñeces espirituales. Gente maliciosa en la congregación, gente engañadores y estafadores. Quitan prestado y no pagan, mañosos. Eso es engaño, pues. Y en todo engaño siempre va metida la mentira. Entonces, cuando uno mira un hermano que comete mentira y engaño, dice, es un carnal. Está practicando las cosas que era de niño, aunque ya se supone que debe de ser adulto. Y esa fue la cachetada que el apóstol, el escritor a los hebreos, le dio a los hebreos. Le dijo, ustedes ya deberían de ser maestros. Pero a ustedes hay que andarlos enseñando todavía. ¿No ha visto usted, hermano, que hay hermanos que son predicadores? En vez de que anden corrigiendo a los demás, a ellos hay que corregirlos. Porque no tienen un filtro en la mente. Lo que se les viene a eso hablan. Sin importarle que van a herir, son niños espirituales, no entienden que pueden dañar personas. Porque tienen que tener un filtro, tienen que, hermanos, pensar como adultos, porque ya no son niños. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. En el evangelio no hay espacio para los hipócritas. No hay, tarde que temprano se tienen que convertir o se tienen que ir. Pero no caben aquí. Y yo creo que en esta noche no hay hipócritas, ¿verdad? No hay.
¿Qué es hipócrita? Es una persona que enfrente le muestra una cara, pero por detrás le muestra otra. Eso es un hipócrita que muestra una cosa, pero no lo es. Y el apóstol Pedro dice: deseen la palabra, porque eso les va a arrancar a ustedes las malas mañas que traen del mundo y los va a hacer crecer para que sean maduros en la fe. Por eso es que ahora peleamos con tanta gente, hermano, porque no leen la palabra. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y si no lees la palabra, hermano, vas a andar cargado de todo ese tipo de cosas. ¿Ah? Desechando la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. La envidia no cabe en la iglesia. La envidia no cabe en los hermanos que practican la palabra del Señor, que vamos para el cielo. No se practica la envidia. Pero hay gente, hermano, que no puede ver que otro prospera porque le arde el alma de envidia. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Los envidiosos no tienen parte en el reino de los cielos. Los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Hay que desechar toda mentira, toda envidia, toda hipocresía, todo engaño y toda detracción. ¿Qué es detracción? ¿Sabe qué es detracción? Dice que detracción es levantar un falso testimonio de otro, murmurar y criticar a las espaldas de otra persona, con palabras, o formarse, dice aquí el comentario que leía, o formarse una mala fama de la persona de la que usted está hablando. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? Por ejemplo, yo voy a levantar una detracción del hermano Dubla. Yo voy a decir, el hermano Dubla, por ejemplo, hay gente que dice: a mí me gusta cómo predica el hermano Dubla, pero hay otro que dice: sí, está bien la prédica, pero hay cositas que no me cuadran todavía. ¿Qué está haciendo? Está levantando, hermano, una detracción y está queriendo minimizar la fama que el hermano tiene. Murmurando, criticando y haciendo, hermano, quedar mal al hermano. Esa es detracción. Murmurar, criticar a la espalda del hermano. ¿Y cuántos hermanos en la iglesia no tenemos de ese calaña? ¿Tenemos o no tenemos? No se haga loco, usted sabe que hay gente, hermano, que en la cara del pastor no ve un serafín, un querubín, pero cuando se va, hablan bien: el mejor pastor tengo yo. Pero cuando se va dice: ay, si yo fuera el pastor, ya a tiempo hubiera arreglado eso. Ya lo quisiéramos ver. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Detractores, aborrecedores de lo bueno, hermano. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces Pedro: deseen la leche para que esa palabra les arranque toda la mala malicia que ustedes traen. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces la palabra nos va a ayudar a nosotros a crecer, a madurar, a desechar todo lo que nosotros traíamos del mundo. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Porque veníamos cargados de esas cosas. Pero gracias al Señor que cada culto, cada palabra, cada predicación, el Santo Espíritu de Dios nos ha venido limpiando, preparando, capacitando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo viene pronto, pero Él viene por una iglesia no que practique la malicia, la hipocresía y la falsedad, sino una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, para crecer se necesita la palabra del Señor. Nosotros tenemos que preguntar: ¿qué estamos haciendo nosotros para crecer? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ayudar a otros a crecer? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Sabe que hay personas, hermanos, que ellos invierten en su crecimiento personal, pero lo que invierten no lo practican con los demás? Y es bueno crecer uno, pero también ayudar a los demás a crecer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuántos son predicadores acá? Los que predican. Levanten la mano los que predican. ¿Y cuántos quisieran predicar un día? ¿Cuántos quisieran predicar? Levanten la mano los que quisieran predicar. Mira, hay mucha gente que quisiera predicar. Y nosotros, los que ya más o menos sabemos, debemos de enseñarles a ellos a cómo se predica. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? Porque nosotros crecemos, pero ellos no crecen. Entonces, por eso tenemos líderes que son espirituales, pero hay iglesias que son carnales. Porque no se les enseña a cómo crecer, a cómo madurar. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos: ¿qué estoy haciendo yo para crecer? Pero ¿qué estoy haciendo yo también para hacer crecer a los demás? ¿Qué están haciendo ustedes para hacer crecer a los demás? ¿Qué están haciendo? Mire, hermano, la mayoría de personas no tiene un plan para su crecimiento personal.
Y sabe, hay un principio que dice que el crecimiento no viene por sí solo. El crecimiento no viene por sí solo. El crecimiento tenemos que provocarlo y ser intencional para nosotros crecer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Por eso es que usted ve, hermano, que pasa 1 año, 2 años, 3 años y la hermana con las mismas malas mañas de siempre. No crece. ¿Por qué no crece? Porque no tiene un plan de crecimiento. Ella piensa que por venir a la iglesia todos los días va a crecer. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Usted tiene que formular un plan de crecimiento, un plan de lectura de la palabra, un plan de oración, un plan de esto, un plan del otro para que pueda crecer. Pero usted piensa que, hermano, comiendo y durmiendo todo va a crecer. No, usted tiene que formular planes de crecimiento en su vida espiritual, para que así crezca y pueda crecer a los demás también. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces, hay una brecha, escuche bien, hay una brecha entre el saber y el hacer. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Y esto me hubiera gustado, pero ya los hermanos están dormidos. Y yo estoy ahogado también. Es que no me escucho aquí. Allá me voy a poner enfrente de la bocina para darle. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces, escuche bien. 2 preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo para crecer como creyente, como predicador? ¿Y qué estoy haciendo para que los demás crezcan? ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Entonces, hay una brecha entre el saber lo que hay que hacer, pero hay otra brecha entre hacer lo que debe de hacer. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? Nosotros sabíamos que era bueno venir a la vigilia. Otros sabían que era bueno venir a la vigilia, pero no lo hicieron. Entonces rompimos la brecha del saber que hay que hacer, pero hay que hacer lo que debemos de hacer. Suena como trabalengua, ¿verdad? ¿Ah? O sea, hay gente que sabe que tiene que hacer para crecer, pero no lo hace. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Prefieren vivir con todas las carroñas que traían del mundo y no formar un plan de crecimiento en la palabra del Señor. Mire, hermano, si hay algo con lo que los pentecostales batallamos es con la disciplina. Y la disciplina es la que forma el crecimiento y es la que forma el carácter en nuestra vida. Pero nosotros somos indisciplinados. ¿Cuántos de ustedes tienen una hora específica para leer la palabra del Señor? Donde usted dice, a las 11 me toca leer la Biblia y no me importa, venga quien venga, llame quien llame, yo tengo una cita con la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen ese plan? ¿Ah? De verdad. ¿Cuántos de ustedes tienen esa disciplina de que dice de 11 a 12 es oración, de 1 a 2 es lectura de la palabra? ¿Cuántos tienen ese plan de crecimiento? ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Pero mire, yo los miro a ustedes cabeceando, hermano, pero durmiendo. Pero yo les voy a decir una cosa. Ahorita un tiempito atrás, hermano, que ha estado la cosa media fea allá en Harrisburg. He estado como de esos niños confundidos. Yo que he confundido el día con la noche. Y en la noche no me da sueño, y en el día un gran sueño. Qué cosa rara va. Entonces me meto a la aplicación de Facebook a ver, y ahí está toda la iglesia conectada. A cualquier hora que se meta. A las 2, a las 3, a las 4. ¿Y a qué hora irá a salir el hermano? Pero ahorita están doblados, están reventados. Pero si estuvieran whatsappeando, tiktokeando, estuvieran con los ojos bien pelados. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Pero si usted se forma un plan de crecimiento de 12 a 1, se duerme. Así que hay gente que hay gente que hasta usa esto y dice, ¿quiere irse a dormir usted? Póngase a leer la Biblia, dice. Mire qué trampa del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no hace lo que debe de hacer. Entonces, ¿cuándo van a crecer? ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Y mire, hermano, yo le voy a decir esto. De esto yo soy culpable. Porque hay veces que usted sabe que tiene que hacer algo, pero no lo hace. Porque no tiene la gana, porque no tiene la fuerza por hacerlo. Y entre más usted no tiene ganas de hacerlo, más ganas de no hacerlo tiene.
¿Cuántos vamos a alabar al Señor? ¿Cuántas mujeres, verdad, saben que tienen que ir a limpiar la cocina, pero no lo hacen porque hay una brecha entre el querer como el hacer? Entonces, ustedes saben que tienen que orar, que ayunar, que vigilar, que leer la Biblia, pero no lo hacen. Mejor prefieren vivir carnales, mundanos, impíos, que agarrar un plan para crecer y hacer crecer a los demás también. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? Hay hermanos que saben que tienen que ir a trabajar, pero no van a trabajar porque hay una brecha entre el saber lo que hay que hacer y hacer lo que se debe de hacer. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? ¿Cuántos saben que leer la palabra de Dios es bueno? La palabra del Señor nos va a hacer sabios para salvación. Pero mire, hermano, hoy en día tenemos una guerra con la iglesia. No quiere leer la Biblia. En el teléfono la andan. ¿Ah? Y si nos dejamos nosotros aquí, nos traen la Biblia. En el celular la traen. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? Sí, porque esos teléfonos que usted sabe que le hace así, y se hace una página para acá y la otra para acá. Entonces un ratito la Biblia y otro ratito la aplicación. Y acá no, para acá tiene que pelarse las pestañas. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? Entonces, por eso le decía yo que cuántos son predicadores, porque los predicadores saben que para predicar hay que pelarse las pestañas, pues. Estudiando, orando, vigilando, ayunando. Mientras los demás están con la panza pelada, durmiendo, nosotros estamos buscando que el Señor quiere hablar a la iglesia. Es un plan de crecimiento. Mientras los demás están viendo partidos de fútbol y películas, nosotros estamos buscando la palabra del Señor. Entonces después la gente, ¿y cómo es que el hermano habla tanto de la Biblia y yo que nada? Pues sí, si solo viendo las revistas de Avon viví. ¿Cuándo va a crecer así? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces ahora tenemos, hermanos, hasta predicadores que no han formulado un plan de crecimiento en su vida espiritual. Por eso tenemos predicadores, hermanos, que agarran un versículo y hablan de un montón de locura, pero no hablan la palabra de Dios. Y cuando usted predica, usted puede decir muchas cosas aquí, pero lo que cambia el alma de la persona es la palabra de Dios. Yo me fijo, hermano, ahora, ¿verdad? Ahora que uno tiene todos esos ministerios ahí en Facebook, ¿verdad? La gente lee un versículo y después dice, yo fui a Japón, fui a China, comí esto, ¿y qué le interesa a la gente lo que usted comió, lo que usted bebió? Predique la palabra, que la palabra va a hacer el cambio, la transformación en el creyente. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Ni los predicadores forman, mi hermano, un plan de crecimiento para su vida espiritual, para que cuando vengan a la iglesia, llenen a la iglesia y pueda la iglesia crecer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, escuche bien, hay que formular, por ahí conocemos algo que le llaman, ¿verdad? La falacia de Marcos 13:11. ¿Cuántos conocen Marcos 13:11? Los predicadores que dicen, bueno, le dice el pastor, hermano, prepárese porque le toca el sábado predicar. Amén, dice. Pues viene él, dice, abre Marcos 11 y dice, no os preocupéis por lo que habéis de hablar, ni lo que habréis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu que habla dentro de vosotros. Entonces dice, yo no tengo que hacer nada, porque al final de cuentas el Espíritu es el que va a hablar a través de mí. No lea la palabra, no prepare la palabra y hablar un montón de locura para venir acá. ¿Ah? Porque el predicador depende del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu Santo, pero eso no es excusa para ser negligentes y perezosos en estudiar y en buscar y indagar la palabra del Señor, que el pueblo de Dios ocupa ir. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? El pueblo del Señor necesita oír palabra de Dios, que lo confronte, que lo exhorte, que lo anime y que lo ayude a crecer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Pero no, como el Espíritu Santo va a hablar a través de mí, yo no tengo que hacer nada. Tú párate atrás del púlpito y tú habla. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Por eso es que tenemos un montón de predicadores. Usted métase a Facebook y usted dice, voy a escuchar, quiero ver a ver qué me habla el Señor. Y usted busca por acá, pica por allá. Y todo el mundo hablando de frijoles, de aguacate, un montón de locura. En la hora de la predicación hay que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el cambio en el corazón del hombre. La palabra es la que regenera, convierte el alma. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces tenemos que formular cambios para que nuestra predicación cambie. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Cuántos saben, hermanos, que, verdad, los que son trabajadores, levanten la mano a los trabajadores? Y los haraganes la van a dejar abajo.
Déselo fuerte, pues. Usted sabe, hermano, que en el área del trabajo hay dos tipos de personas. Una que desempeña diligentemente su trabajo y lo hace bien, y hay otro que lo desempeña negligentemente y lo hace mal. A ese en Honduras le decimos chambón. ¿Cómo le dicen ustedes en El Salvador? ¿Cómo le dicen? Chambón, chambón. ¿Y en Guatemala? Chambón. Dice, ese trabaja, pero es chambón para trabajar. Tenés que ir a arreglar todo lo que él va haciendo. Y sabe que en el ámbito espiritual así hay muchos chambones también, que nunca, hermano, se ponen a ver lo que hacen para corregir lo que usted está haciendo. Entonces se hacen trabajadores chambones, pero así también hay hermanos chambones y hay predicadores chambones también, que nunca corrigen su forma de predicar. Porque dice, yo ya no tengo nada más que crecer porque ya predico. Y sí, pero está predicando mal. Está predicando chambón. Tiene que predicar bien la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Digo, preséntate ante Dios como un siervo aprobado, que trace bien la palabra de verdad. ¿Qué significa trazar? Formular el mensaje, formular la palabra del Señor que quiere el pueblo recibir. Si usted no prepara el mensaje, usted lo que va a hablar es un montón de locuras. Hablando de acá, hablando de allá, y llega a la casa. Amor, ¿y de qué predicó el pastor? Pues a verbo. Hablo de Enoc, hablo de no sé qué, del arrebatamiento, de la Santa Cena, de todo habló. ¿Y cuántos puntos desarrolló? 24 puntos. Y si le pregunta el siguiente domingo los 24 puntos al predicador, no se acuerda. Y si no se acuerda él, ¿usted cree que va a acordar la iglesia? Los adormitados que están ahorita y no se acuerdan del tema. ¿Cuántos vamos a alabar al Señor? ¿Cuál es el tema? ¿Ah? No sabe. Y si se lo pregunta el próximo domingo, ¿usted cree que va a acordar? ¿Ah? Madurez espiritual. ¿Cómo obtenerla? A través del crecimiento. Pero si no crece, siempre va a ser niño en la iglesia. ¿Y sabe para qué sirven los niños? Para dar guerra. Para dar lata. ¿Ah? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, nosotros tenemos que, ¿verdad?, crecer. Ahora, hay algo que nosotros debemos de hacer, pero no lo estamos haciendo. Y si no hacemos lo que debemos de hacer, entonces no va a haber un crecimiento en nuestra vida. Entonces, hay un puente entre el hacer, el saber y el hacer. Hay un puente, y ese puente le vamos a llamar crecimiento. Pero en el crecimiento, ahí tenemos obstáculos llamados trampas, le vamos a llamar. ¿Cómo le vamos a llamar a eso que hay en el puente de un lado a otro que conecta? Le vamos a llamar trampa o obstáculo. Por ejemplo, ahí tenemos un obstáculo. Ahorita le voy a decir cuál es uno de los obstáculos que no nos deja a nosotros crecer. Primer obstáculo que hay, mire, primer obstáculo que tenemos para crecer. Vamos a ver si no lo dejé en la casa. Primer obstáculo para crecer. Usted dice, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, ahora tengo que hacer lo que ya sé, lo que debo de hacer. Entonces dice, usted agarra el puente del crecimiento, pero ahí usted se va a encontrar con trampas, con obstáculos. Y el primer obstáculo es el obstáculo de la suposición. ¿Y qué significa eso? Yo supongo que voy a crecer algún día. ¿Ah? Yo supongo que algún día voy a crecer. Pero usted no va a crecer suponiendo. Usted tiene que empezar a hacer lo que debe de hacer. ¿Ah? Entonces la gente, algún día, hermano, si usted busca en el reloj, en el calendario, nunca llega algún día. Algún día yo voy a predicar como el hermano. Algún día yo voy a cantar como la hermana. Pero no te pones a estudiar alabanza. No te pones a practicar en tu casa. Ya estás viendo otra locura. Cuando viene acá es una sola, hermano, que no haya que hacer porque no ha practicado, no ejercita sus sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, yo supongo que un día voy a crecer. Yo supongo que un día voy a ser predicador, pero si usted no estudia la palabra, usted no va a ser predicador. Podrá ser predicador político, pero palabra de Dios no va a tener si no lee la palabra. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Trampa número 2 que se va a encontrar es la trampa del conocimiento.
¿Y qué significa eso? Yo no sé cómo crecer. Esa es una trampa que la gente dice, hermano, yo sé que debo de crecer, yo sé que hay algo más que alcanzar, pero no sé cómo hacerlo. No sabe cómo. En los tiempos que estamos viviendo, usted dice que no sabe cómo. Es pereza la que usted tiene. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? En estos tiempos que usted diga, yo no sé cómo predicar, cuando hay, hermanos, tantas Biblias de estudio, tantos recursos, tantas cosas que el Señor ha puesto en nuestra mano, y usted dice que no sabe cómo. Por ejemplo, este cipotillo mío que no sabía ni que era un piano, y mire, puro YouTube. Ahora que hay todo en YouTube, usted dice que no sabe. Yo no sé cómo crecer. Esa es una trampa. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Trampa número 3. Gloria al Señor. Trampa número 3 es la trampa del tiempo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Y cuál es la trampa del tiempo? Dice, yo no tengo tiempo ni para comer, hermano. Yo no tengo tiempo para nada, mucho menos voy a tener tiempo para formular un plan de crecimiento. Este está loco. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Yo no tengo tiempo para nada. Y el tiempo es un obstáculo para nuestro crecimiento. Pero usted tiene tiempo para todo. Usted lo que no tiene es tiempo para invertir en su crecimiento espiritual, para trabajar, para todo tiene tiempo, hasta para ver cosas que no debe de ver. Pero para leer la palabra, para estudiar, para eso es que usted no tiene tiempo. Para trabajar hasta 14 horas trabaja en el día. Pero no sacan ni una hora para estudiar la palabra de Dios. Y así, y quiere ser predicador. Y no solo predicador, quiere ser maestro. Ahí lo van a hallar. Y no se queman las pestañas en la madrugada leyendo y estudiando y buscando. Buscando diccionarios, comentarios, Biblia, esto y el otro. Y indagando para crecer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, el tiempo a veces es una trampa, es un obstáculo que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer. Número 4 es la trampa del error. Voy rápido, esto por encimita porque no vamos a llegar. La trampa del error. ¿Cuál es la trampa del error? Ay, hermano, es que a mí me gustaría predicar, pero tengo miedo a cometer errores. Vas a cometer errores todo el tiempo. Por eso pregunté, ¿quiénes les gustaría predicar? Porque hay gente que no quiere cometer errores. Y como no quiere cometer errores, pues no empieza. Pues aquí no hay nadie que no cometa errores. Yo ahorita he cometido un montón de errores. Pero eso no me tiene que detener a mí para predicar la palabra del Señor y crecer y seguir buscando y seguir indagando. Porque aquí ningún pastor, ningún predicador se las sabe y las conoce todas. El que para de crecer, para todo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Día a día tenemos que seguir creciendo y creciendo y creciendo. No hay límites hasta donde podamos llegar. Creciendo en el Señor. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces hay gente que yo que me gustaría pasar a cantar, a desempeñar un privilegio, pero yo tengo miedo a cometer errores. Mire, hermano, cuando yo empecé a predicar, yo la verdad, yo le doy gracias a Dios y al pastor. Porque el pastor tenía la confianza, hermano, de mí ponerme a predicar los viernes y los domingos. Y yo miraba que los hermanos porque, o sea, yo rapidito empecé a predicar, ¿va, pastor? Y sin saber casi mucho de la palabra. Entonces cometía un montón de errores, hermano, pero el pastor tenía paciencia porque estaba creciendo él y quería que yo también creciera. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Y cometí montones de errores, aún hasta en la radio cuando predicamos, montón de errores cometíamos, pero eso no nos detuvo, ni nos detendrá, ni nos parará. Seguiremos adelante, aunque cometamos errores, hay que predicar la palabra de Dios. No hay quien no comete errores. Mire, hermano, nosotros cometíamos unos errores que cuando llegamos a la casa y yo examinaba los videos, yo si no decía trágame tierra, porque yo sé que los que los traga la tierra se van para abajo. ¿Verdad? Pero uno dice cosas todavía en las predicaciones. Por eso siempre cuando yo predico y se graba, yo voy y examino la predicación, examino el video, y mi esposa, y otra vez te estás escuchando, no te aburrís de escucharte. Es que lo que pasa es que yo no me estoy escuchando a mí, estoy viendo qué errores cometí para ya no cometerlos en la próxima predicación. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y los errores que voy cometiendo ya no los sigo practicando y voy enmendando y voy creciendo cada día en la gracia del Señor. ¿Cuánto podemos alabar al Señor?
La otra trampa que hay es la trampa del miedo. Yo quisiera, pero tengo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo que van a decir los hermanos de mí. Mire, hermano, usted no puede vivir. Quítese ese pensamiento de la cabeza. Usted no puede vivir su vida cristiana pensando en lo que los demás van a pensar o decir de usted. ¿Qué van a decir los hermanos? Y si me equivoco, a nadie le gusta hacer el ridículo enfrente de la gente, por supuesto, ¿verdad? Porque es feo quedar en pena. Pero si cometes errores, síguelo haciendo. Y si el Señor te irá perfeccionando y capacitando. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? El miedo, mire, hermano, yo no puedo vivir pensando lo que la gente. Mire, a mí me toca lidiar con personas y digo, hermano, pero ¿qué van a decir los hermanos? Y ni han hecho nada cuando ya están pensando qué van a decir los otros. ¿Usted cree que yo voy a vivir agobiado por lo que usted va a decir? Yo no vivo agobiado por lo que usted va a pensar o va a decir de mí. Si predico bien o predico mal. Si canto bien, si canto mal. Si no canto para usted, ni predico para usted, predico para el Señor. Y si es para el Señor, sígalo haciendo y quítese el miedo. Camine en santidad, guárdese para el Señor y hágalo y siga creciendo en el Señor. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Esa es la trampa del miedo a cometer errores. El miedo a qué van a decir de mí. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Otra trampa que hay es la trampa de la perfección. Yo no voy a agarrar ese micrófono hasta que sea perfecto. Hasta que tenga un plan perfecto yo voy a predicar porque quiero asombrar a todo mundo. Ahí lo van a hallar buscando ese plan perfecto, porque el día que lo tenga perfecto lo voy a echar a perder, porque no hay nada perfecto aquí. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Todos los que son predicadores empiecen a predicar, denle chance a estos hipotes y como me lo dieron a mí. Qué bonito se siente uno. ¿Cuánto podemos hablar al Señor? Que hay gente que Dios va a levantar predicadores de aquí, jóvenes predicadores, crezcan, no le tengan miedo, hermanos, porque mire, cuando uno empieza a predicar y a cantar, la gente no cierra los ojos ni hace nada, se le quedan viendo hacia uno. Y cuando la gente, mire, uno dice, cierre los ojos porque no quiere que lo miren a uno, cierre los ojos y en vez de cerrarlos parecen pescados en hielera, están ahí el pastor viéndolo a uno, y uno viendo tantos ojos que lo están viendo a uno es lo que lo pone nervioso. Y es donde las hermanas les agarra el miedo y les agarra el nervio y allí las atacan los nervios porque no quieren hacer, ¿verdad?, quedar mal enfrente de la gente. Pero te tengo mala noticia, vas a cometer errores, pero hay que crecer. ¿Cuántos saben que tienen que crecer? Hay que crecer. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Quitamos el yugo ya o no lo quitamos? ¿Quitamos el yugo o no lo quitamos? Son las 5:15 ya. Ay, ve, hermano. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Dos nada más. Dos más y nos vamos. Y vamos rapidito. Otra trampa es la trampa de la comparación. Esa es una de las trampas más destructivas que hay, hermano. Si yo cantara como la hermana Petronila, allí sí. Si yo predicara como el hermano predica, allí sí. Esa es una trampa destructiva, la trampa de la comparación. Usted nunca se compare con nadie, porque usted es único en esencia. Usted no tiene lo del otro, ni el otro tiene lo suyo. Usted tiene lo que Dios le dio. No se compare con nadie. Haga las cosas como el Espíritu de Dios le dicte en su corazón y no se compare ni con los mejores ni con los peores. ¿Sabe, hermano? El mejor predicador de ahora en la actualidad fue el peor en un entonces. Entonces yo no tengo por qué predicarme, por qué preocuparme. Porque el mejor predicador hoy fue el peor en un entonces. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar yo? Si hoy que yo estoy avanzando, puede ser que el día de mañana yo sea el mejor. Pero no tengo que compararme, porque si me pongo a comparar con los grandes predicadores, no, pues ¿para cuándo? ¿Verdad? ¿Para cuándo? ¿Sabe con quién es válido compararse? Con usted mismo. Compárese con el usted de hace 6 meses. ¿Dónde estaba usted hace 6 meses? ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde quiere estar dentro de 6 meses? Con ese compárese, pero no se compare con nadie más. ¿Cuándo voy a alcanzar a predicar como el pastor yo? Dice uno. ¿Ah? Y el pastor le agarra este micrófono. El pastor tiene, hermano, callos en la garganta. Y uno acá con 40 minutos tocado. El pastor con 3 horas y le mete todavía batería.
Entonces usted no diga, ¿y cuándo yo? No, usted no se compare. Usted empiece a pedalear, empiece a caminar y un día lo va a alcanzar. Si empieza a crecer, entonces suelte el miedo, suelte la pereza, aparte tiempo, aparte obstáculos que le impiden en su crecimiento personal y que pueda crecer a los demás. Mire, yo me fijo que hay hermanos que quieren ser predicadores y una Biblia de esas que llevan para la cárcel andan. Vea que en eBay, donde fue que compramos una caja de Biblias que cuesta como $2 lempiras la Biblia. Y con esa quieren ser predicadores tacaños que no invierten en formarse como predicadores. No compran un diccionario, no compran una nueva Biblia, no compran un comentario bíblico, no compran un atlas bíblico, nada. ¿Y cómo vas a ser predicador así? Pero mírenlos en el trabajo. Ellos son carpinteros. Andan serrucho, andan martillo, andan sierra, andan taipozó, andan de todo. Solo para las obras que no gastan. Buenas extensiones, buenos metros, buenos martillos, bueno todo porque son carpinteros. Pero quieren ser predicadores con una Biblia de 3 pesos. Cómprese una Biblia por lo menos, una Thompson de unos 70, 80 pesos. Hermano, para que usted haga una mesa, usted no necesita solamente un martillo o una sierra. Necesita varios recursos, varias herramientas. Entonces usted, ¿cómo quiere venir a predicar la palabra y no invierte? Mire, hermano, uno para llegar a tener conocimiento de la palabra de Dios, hay que buscar, hay que indagar, hay que comprar, hermanos, recursos que nos ayuden a nosotros. Por ejemplo, antes cuando yo decía Capernaum, yo sabía en qué parte del mundo queda Capernaum. Pero con los atlas bíblicos que traen los mapas, ahora yo sé a dónde está ubicado, yo sé esto, sé la geografía del pueblo de Israel y todo. ¿Por qué? Porque ahí lo está. Pero para eso hay que pelarse las pestañas. Cuando usted está roncando, nosotros estamos ahí, mire, buscando y viendo la Biblia Thompson y la pechita y del predicador y a ver qué dice en la traducción lenguaje actual y buscando y indagando. No, pero con esa Biblia y no es que denigramos, pero ahí no hay estudio, hermano. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? ¿Por qué? Porque no quiere invertir en su crecimiento personal. Invierte en la troca, rines de 1,500 le mete el sinvergüenza. Pero no compran un atlas bíblico que cuesta $300. Eso cuesta un atlas bíblico. Pero para los rines ni cosquilla. Les hay que decir, vieja, ¿lo compramos o no? Comprátelo, le dice. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Pero quiere ser maestro. Quiere crecer, quiere hacer crecer a otros. ¿Cuándo? Sigue hablando como niño y pensando como niño. Quiero que veamos Proverbios. Ya nos vamos, hermano. Ya le voy a quitar el yugo. Ya ¿para qué? Proverbios capítulo 14 versículo 8. 2 proverbios, con esto suelto el yugo. Ya estuvo, ya me cansé. Proverbios 14, 8. ¿Qué dice? Yo no voy a ir, no me vayan a engañar, léanlo. La ciencia de qué dice? Del prudente. ¿Qué significa esto? La sabiduría del sabio, ¿qué es? Entender su camino. ¿Más que dice? Lo del necio, ¿qué pasa? Entonces, la sabiduría del sabio es entender su camino. Hermano, usted cuando va a ir de viaje, usted no le dice a la mujer, amor, alistate, vamos de vacaciones, alistar la maleta, alistar los hipotes. ¿Y para dónde vamos? Le dije a la mujer, no, pues a ver para dónde, ahí vamos a agarrar camino, a ver dónde paramos. Así agarran el viaje ustedes. No, usted dice, vamos para tal parte, tal día vamos a regresar y tal día vamos a estar acá, porque usted planea. Entonces, eso es lo que dice el sabio. Esta es la sabiduría del sabio, entender y discernir su camino. Pero ¿qué dice? Pero que el necio, agarra maleta para donde le apunta la nariz. Así estamos los creyentes de hoy en día, los predicadores. A donde le apunta la nariz. Ellos no tienen un objetivo donde llegar. Y hemos llegado a tal madurez, escuche bien, hasta donde hemos llegado, que hay predicadores, pastores,
que el hermano viene y le comenta, le confiesa que cometió un pecado, y como el hermano le comentó que tuvo o que hizo un pecado el viernes, entonces viene el sábado y prepara un sermón y se la predica el domingo. Niño espiritual, inmaduro. ¿Cuánto vamos a alabar al Señor? Nunca nosotros vayamos a hacer esto. Si Él está confesando, es para que usted ore, para que lo ayude a avanzar, a crecer, no para que se lo restriegue en la cara. Hay que ser maduros y sabios nosotros. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Porque en el prudente, escuche bien, ¿qué es lo que hace el predicador sabio? Él prepara un mensaje para ayudar a cierta persona, no pensando en tal persona, sino ayudar un perfil de persona. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Por ejemplo, mi objetivo en esta noche era ayudar a los que están siendo inmaduros en la fe. Entonces usted tiene que tener un objetivo, porque esa es la sabiduría del sabio, discernir su camino. ¿Qué dice Proverbios? El último. Proverbios capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice? En toda labor hay fruto, mas en las vanas palabras de los labios empobrece. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Número uno, dijimos, el primer proverbio es, ¿verdad?, entender el camino. Y aquí dice que en toda labor, en todo trabajo que usted desempeñe, siempre va a haber buen fruto. Mas la vana palabrería, ¿qué dice? Empobrece. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, yo escuché por ahí, en una ocasión, ¿se acuerda un curso que nos dio usted, pastor, de predicar en el libro que compramos? ¿Se acuerda? Ya que estábamos allá, ese predicador decía que una predicación era tan mala que fuera tan larga a que fuera tan corta. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Porque si la predicación es tan mala y la predicación que está haciendo no tiene sentido, entonces la agonía lo que es grande. Eso decía ese libro, ¿de acuerdo? Entonces, la predicación, no importa qué tan larga, qué tan corta sea, sino que lleve la esencia, la que usted quiere. Dos cosas que hay que preguntarnos a la hora de predicar. ¿Qué quiero que el pueblo de Dios sepa y qué quiero que el pueblo de Dios haga? ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, ¿qué es lo que queríamos que usted sepa? Que tiene que ser maduro en la fe. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Que ya no sea siendo niño en la fe. Que busque recursos de todo lo que usted tiene, energía, entrega, dinero para su crecimiento personal. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? ¿Y cuántos lo van a hacer? Dijimos que hay una brecha entre el saber y el hacer. Muchos de ustedes se van sabiendo, pero no lo van a hacer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Porque hay una gran brecha. En esa brecha hay estorbo. Yo, cabal, no tengo tiempo. Mañana a trabajar voy. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Muchos, el miedo, trampas, y van a ver en el camino. Pero hay que hacer lo que debemos de hacer. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Póngase de pie y déle esas palmas al Señor con fuerza. Se acabó el yugo en esta noche. Las 5:30 de la mañana, hermano. Son valientes ustedes. Me han dejado admirado este pueblo. Gloria a Dios. Pues de mi parte, hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ha sido un privilegio, un honor el poder